Todos conocen el asteroide que mató a los dinosaurios. Todos conocen la extinción del Pérmico, ese evento brutal que eliminó el 96% de las especies marinas y casi borró la vida compleja del planeta en un instante geológico. Pero hay un evento que ocurrió antes que ambos, un evento que duró millones de años, que golpeó en oleadas sucesivas sin dar tiempo a que la vida se recuperara entre un pulso y el siguiente, que destruyó ecosistemas enteros que nunca volvieron a existir en ninguna forma parecida, y que hoy casi nadie menciona cuando habla de las grandes extinciones de la Tierra. No tiene una imagen icónica, no tiene un cráter famoso, no tiene una fecha exacta que se pueda señalar en un mapa del tiempo geológico y decir, aquí fue cuando todo cambió, y tal vez por eso lo olvidamos. Se llama la extinción del Devónico, y en algunos aspectos fue más devastadora, más lenta y más extraña que cualquier otro apocalipsis que este planeta haya sobrevivido. Hoy vamos a entender qué era la Tierra antes de que ocurriera, qué lo desencadenó, qué perdimos para siempre, y por qué este evento olvidado importa más de lo que cualquier libro de texto te hizo creer. Para entender lo que se perdió, primero hay que entender lo que existía. El período devónico comenzó hace aproximadamente 419 millones de años y duró unos 60 millones de años, un intervalo de tiempo tan vasto que la mente humana apenas puede procesarlo. En ese tiempo, la Tierra era un planeta que ya tenía vida compleja, ya tenía océanos llenos de criaturas elaboradas, ya tenía tierra firme, pero era un mundo tan diferente al nuestro que si pudieras viajar hasta él, necesitarías varios minutos para encontrar algo que te resultara vagamente familiar. Los continentes estaban en posiciones completamente distintas. Lo que hoy es Europa y Norteamérica formaba una masa continental unificada ubicada cerca del Ecuador, rodeada por mares poco profundos y cálidos, que se extendían por miles de kilómetros en todas direcciones. El sur del planeta estaba dominado por el supercontinente Gondwana, una masa enorme que reunía lo que hoy son Sudamérica, África, la Antártida, Australia e India en una sola pieza. El mundo se veía desde el espacio como algo irreconocible, y en ese mundo la vida estaba en uno de sus momentos de mayor expansión y diversificación de toda la historia del planeta. Los océanos del Devónico eran ecosistemas de una complejidad que todavía sorprende a los paleontólogos. Los arrecifes de coral de ese período eran los más extensos que la Tierra había visto hasta entonces, estructuras colosales construidas no solo por corales, sino por organismos llamados estromatoporoides, esponjas calcáreas que formaban armazones masivos capaces de sostener comunidades enteras de vida marina. Esos arrecifes no eran solo hábitats, eran los motores de la biodiversidad oceánica, las estructuras que permitían que miles de especies diferentes coexistieran en el mismo espacio, cada una ocupando un nicho específico dentro de un sistema increíblemente sofisticado. Los mares estaban llenos de peces en una variedad que no tiene comparación con ningún período anterior. De hecho, el Devónico es conocido en paleontología como la era de los peces, y ese nombre no es exageración. Fue durante este período cuando los peces con mandíbula se diversificaron de forma explosiva, produciendo formas que iban desde criaturas pequeñas y ágiles hasta depredadores de tamaño y ferocidad difíciles de imaginar. El más famoso de todos era el Dunkleosteus, un pez acorazado, un placodermos, que podía alcanzar los 9 metros de longitud y cuya cabeza estaba cubierta por placas de hueso tan gruesas que funcionaban como armadura. No tenía dientes en el sentido convencional. Tenía placas óseas afiladas que actuaban como cuchillas y que podían generar una fuerza de mordida estimada en 5.000 newtons, comparable a la de un cocodrilo moderno, pero en un animal que vivía 400 millones de años antes de que los cocodrilos existieran. Era el depredador dominante de su tiempo, y su presencia en el ecosistema oceánico era tan central que su desaparición durante la extinción dejaría un vacío que tardaría decenas de millones de años en llenarse. Pero el Devónico no era solo un período de dominio marino. Fue también el momento
en que la vida conquistó la tierra firme de una manera que cambiaría el planeta para siempre. Antes del Devónico, la tierra era casi estéril. Había algunas plantas primitivas, algunos artrópodos pioneros, pero nada que se pareciera a un ecosistema terrestre verdadero. Durante el Devónico, eso cambió de forma radical. Las plantas vasculares, aquellas capaces de transportar agua y nutrientes a través de tejidos internos, se diversificaron y crecieron hasta producir los primeros bosques de la historia de la Tierra. Árboles como el Archaeopteris alcanzaban alturas de hasta 30 metros y formaban canopias densas que transformaban el suelo, el clima local y la química del aire de maneras que todavía se estudian. Esos bosques tuvieron una consecuencia que pocos mencionan, pero que es fundamental para entender lo que vino después. Las raíces de los árboles penetraban la roca y aceleraban el proceso de meteorización química, la descomposición de los minerales del suelo por contacto con agua y ácidos orgánicos. Ese proceso extraía dióxido de carbono de la atmósfera a un ritmo sin precedentes y liberaba nutrientes en los ríos y océanos, nutrientes que llegarían al mar. Y ese detalle, aparentemente positivo, aparentemente una señal de vida prosperando, sería una de las piezas clave del apocalipsis que estaba por venir. La tierra del Devónico era un mundo en expansión, más vida, más complejidad, más biodiversidad que en cualquier momento anterior. Los océanos llenos, la tierra conquistada, los ecosistemas funcionando con una sofisticación que llevó decenas de millones de años construir. Y todo eso estaba a punto de colapsar. La extinción del Devónico no fue un momento, fue una condena lenta. La mayoría de las grandes extinciones que conocemos tienen una narrativa que el cerebro humano puede procesar con relativa facilidad. Un asteroide impacta, un supervolcán entra en erupción durante miles de años y envenena la atmósfera. El clima colapsa en décadas o siglos, la vida desaparece. Hay una causa, hay un evento, hay una fecha aproximada en el registro geológico que funciona como marcador. La extinción del Devónico no funciona así. Fue una serie de pulsos, episodios de colapso separados por intervalos de relativa estabilidad, que se extendieron a lo largo de aproximadamente 20 millones de años, concentrados principalmente en dos eventos mayores conocidos como el evento Kellwasser y el evento Hangenberg, ambos ubicados cerca del límite entre el Devónico tardío y el período Carbonífero, hace aproximadamente 372 y 359 millones de años respectivamente. Esa estructura en pulsos es lo que hace a esta extinción tan peculiar y tan devastadora. Cuando la vida sufre un golpe único y catastrófico, los ecosistemas que sobreviven tienen la posibilidad de comenzar a recuperarse de inmediato. Las especies que quedaron con poblaciones reducidas pero viables pueden empezar a expandirse hacia los nichos vacíos que dejaron las que desaparecieron. La diversidad cae abruptamente y luego con el tiempo comienza a reconstruirse. Pero cuando los golpes llegan en oleadas, cuando la vida empieza a recuperarse del primero y el segundo, la vuelve a derribar y luego viene el tercero, el sistema no tiene tiempo de estabilizarse entre un colapso y el siguiente. Cada pulso encuentra ecosistemas ya debilitados, poblaciones ya reducidas, cadenas alimentarias ya fragmentadas. El daño se acumula de forma exponencial, y lo que podría haber sido una crisis severa pero superable, se convierte en una catástrofe de escala completamente diferente. ¿Pero qué desencadenó esos pulsos? La respuesta honesta es que todavía no lo sabemos con certeza absoluta. La extinción del Devónico es uno de los eventos más estudiados y al mismo tiempo más debatidos de la paleontología moderna. Hay varias hipótesis con evidencia sólida, y lo más probable es que la respuesta correcta involucre varias de ellas actuando en conjunto, amplificándose mutuamente en un ciclo de retroalimentación que ninguna causa aislada podría haber producido por sí sola. La primera hipótesis, y la que tiene más evidencia directa, involucra precisamente esos bosques del Devónico que mencionamos antes.
Cuando los primeros árboles con raíces profundas se expandieron por los continentes, aceleraron dramáticamente la meteorización química de las rocas. Ese proceso extraía dióxido de carbono de la atmósfera a una tasa sin precedentes. El CO2 es un gas de efecto invernadero. Su reducción provoca enfriamiento global, y el enfriamiento global del Devónico tardío fue significativo. Las temperaturas cayeron de forma sostenida durante millones de años, alterando los patrones de circulación oceánica y reduciendo la temperatura de mares que habían sido cálidos y estables durante decenas de millones de años. Los organismos que construían los arrecifes, los corales y los estromatoporoides, eran extremadamente sensibles a los cambios de temperatura. No tenían la flexibilidad adaptativa para sobrevivir enfriamientos rápidos en escala geológica. Y cuando los arrecifes comenzaron a colapsar, todo el ecosistema que dependía de ellos colapsó también, en cascada, especie por especie, nivel trófico por nivel trófico. La segunda hipótesis involucra esos mismos nutrientes que los bosques liberaban hacia los océanos. Las raíces de los árboles descomponían la roca y liberaban minerales, fósforo, nitrógeno, hierro, que los ríos transportaban hacia los mares en cantidades masivas y sin precedentes. En el océano, esos nutrientes fertilizaban el crecimiento explosivo de algas y cianobacterias. Ese crecimiento explosivo se llama eutrofización y tiene una consecuencia letal que cualquier biólogo marino reconoce inmediatamente. Cuando las algas crecen en exceso y luego mueren, su descomposición consume el oxígeno disuelto en el agua a un ritmo que puede vaciar zonas enteras del océano de todo su contenido de oxígeno en periodos relativamente cortos. Esas zonas se llaman zonas anóxicas, y la evidencia geológica del Devónico tardío muestra que el océano experimentó episodios de anoxia de una escala que no tiene paralelo en ningún otro período de la historia de la Tierra. Sedimentos negros ricos en materia orgánica no descompuesta, la huella geológica clásica de un océano sin oxígeno, aparecen en rocas del Devónico tardío en todos los continentes. Es evidencia de que vastas extensiones del fondo marino y de las columnas de agua intermedias quedaron completamente privadas de oxígeno durante los pulsos de extinción. Para la vida marina que dependía de ese oxígeno, que era prácticamente toda, esas zonas se convertían en desiertos químicos. No había dónde ir, no había profundidad segura. El océano mismo se volvía tóxico. La tercera hipótesis involucra actividad volcánica, específicamente las erupciones masivas de la provincia ígnea de Bilui, en lo que hoy es Siberia, que coinciden en tiempo con los pulsos de extinción del Devónico tardío. Erupciones de esa escala liberan dióxido de azufre y otros gases, que pueden provocar tanto enfriamiento abrupto por bloqueo de la luz solar como acidificación de los océanos por absorción de gases ácidos en el agua marina. Y hay una cuarta hipótesis que durante años fue considerada marginal, pero que ha ganado evidencia en la última década: el impacto de uno o más cuerpos extraterrestres durante el Devónico tardío. Hay estructuras en el registro geológico que algunos investigadores interpretan como cráteres de impacto de ese período, aunque la evidencia todavía es debatida y no hay consenso sobre si esos impactos fueron suficientemente grandes para contribuir de forma significativa a la extinción. Lo más probable, insisten los paleontólogos que más han estudiado este evento, es que no haya una sola causa, que el enfriamiento provocado por los bosques haya debilitado los ecosistemas oceánicos, que la eutrofización haya creado zonas anóxicas que asfixiaron la vida marina en pulsos sucesivos, que el vulcanismo haya amplificado esos procesos en los momentos más críticos, y que todo eso haya actuado sobre ecosistemas que ya estaban bajo presión sin tiempo de recuperarse entre un golpe y el siguiente. El resultado fue una catástrofe de dimensiones que el registro fósil registra con una claridad brutal. Los arrecifes del Devónico, esas estructuras colosales que habían tardado decenas de millones de años en construirse, desaparecieron casi por completo. El océano no volvería a tener arrecifes de coral comparables hasta aproximadamente 100 millones de años después.
100 millones de años. Un intervalo de tiempo mayor que toda la era de los dinosaurios, desde su origen hasta su extinción. Los placodermos, ese grupo de peces acorazados que incluía al Dunkleosteus y que había dominado los océanos durante millones de años, fueron eliminados por completo. No quedó ninguno. Un grupo entero de vertebrados con toda su diversidad y toda su historia evolutiva, borrado del registro de la vida para siempre. Aproximadamente el 75% de todas las especies de la Tierra desaparecieron, y el mundo que quedó del otro lado era un lugar profundamente diferente, más vacío, más silencioso, con cadenas alimentarias simplificadas y ecosistemas que tardarían decenas de millones de años en recuperar algo parecido a la complejidad que tenían antes. Cuando una extinción elimina el 75% de las especies de un planeta, la pregunta más inmediata es la más obvia: ¿qué quedó? Pero la pregunta más importante, la que realmente revela el impacto de lo que ocurrió, es diferente. No es qué sobrevivió, es qué tipo de mundo construyeron los sobrevivientes. Porque lo que la extinción del Devónico produjo no fue solo una reducción numérica de especies, fue una reorganización fundamental de qué formas de vida podían prosperar en la Tierra. Y esa reorganización tiene consecuencias directas que llegan hasta el presente. Los sobrevivientes del Devónico tardío no fueron los organismos más complejos ni los más dominantes del período anterior. Fueron en su mayoría los más pequeños, los más simples y los más tolerantes a condiciones extremas. En los océanos, los grupos que mejor sobrevivieron los pulsos de anoxia fueron aquellos capaces de tolerar niveles bajos de oxígeno o de reducir su metabolismo drásticamente cuando las condiciones se volvían hostiles. Los braquiópodos, organismos de concha bivalva que se alimentan filtrando el agua, sobrevivieron en proporciones mayores que los grupos más activos y metabólicamente exigentes. Los peces con escamas y esqueleto óseo, los actinopterigios, los peces de aleta radiada, sobrevivieron mejor que los grandes placodermos acorazados que habían dominado los mares devónicos. Y ese detalle es extraordinariamente significativo. Los peces de aleta radiada, que sobrevivieron la extinción del Devónico, son los ancestros directos de prácticamente todos los peces que existen hoy. El 96% de todas las especies de peces actuales, desde el atún hasta el pez payaso, desde el salmón hasta el bacalao, descienden de los linajes que cruzaron la frontera del Devónico tardío porque eran suficientemente pequeños, suficientemente flexibles y suficientemente tolerantes como para sobrevivir un océano que se estaba vaciando de oxígeno y de vida. La extinción no solo eliminó, eligió, y lo que eligió cambió la trayectoria de la vida vertebrada en el planeta de una manera que ningún otro evento posterior pudo revertir. Pero el legado más profundo de la extinción del Devónico no está en el océano, está en la tierra firme. Mientras los océanos colapsaban, la Tierra, paradójicamente, continuó su proceso de colonización. Los bosques del Devónico tardío, los mismos que habían contribuido al enfriamiento global y a la eutrofización de los mares, siguieron expandiéndose. Y en esos bosques, en ese ambiente terrestre que la extinción marina afectó de forma mucho menos directa, algo extraordinario estaba ocurriendo. Algunos peces del Devónico, específicamente un grupo llamado los peces de aleta lobulada, o sarcopterigios, habían desarrollado aletas con estructuras internas de hueso que se parecían funcionalmente a extremidades primitivas. Algunos de ellos, como el Tiktaalik, podían usar esas aletas para empujarse sobre el fondo poco profundo de los estuarios y zonas costeras. Podían respirar aire en condiciones de emergencia. Podían sobrevivir brevemente fuera del agua. Cuando los océanos se vaciaron de oxígeno y los ecosistemas marinos colapsaron, esos animales tenían una opción que los demás no tenían: salir. No fue una decisión, fue presión evolutiva aplicada durante millones de años sobre poblaciones que vivían en ambientes cada vez más hostiles. Los que podían tolerar más tiempo fuera del agua llegaban a zonas donde había menos competencia, más recursos, menos depredadores.
Sus descendientes toleraban un poco más, y los descendientes de sus descendientes un poco más todavía. La extinción del Devónico no causó directamente la transición de los vertebrados al ambiente terrestre. Ese proceso ya estaba en marcha antes de los pulsos de extinción más severos. Pero la presión que ejerció sobre los ecosistemas costeros y de agua dulce aceleró y consolidó esa transición de una manera que probablemente no habría ocurrido con la misma velocidad en un océano estable y lleno de vida. Los primeros tetrápodos, los primeros vertebrados con 4 extremidades verdaderas capaces de moverse sobre tierra firme, aparecen en el registro fósil precisamente en el Devónico tardío, en el mismo intervalo temporal que los pulsos de extinción. No es coincidencia, es causalidad indirecta. El océano se volvió inhabitable para ciertos linajes y esos linajes encontraron en la tierra firme una salida que el mar ya no ofrecía. De esos primeros tetrápodos descienden todos los anfibios, todos los reptiles, todas las aves y todos los mamíferos que han existido sobre la tierra, incluidos los dinosaurios, incluidos los seres humanos. La extinción del Devónico es el evento más olvidado de la historia de la vida en la Tierra. No tiene el drama visual del asteroide del Cretácico, no tiene la escala brutal de la gran mortandad del Pérmico, no tiene una imagen icónica, ni una fecha precisa, ni un cráter que se pueda fotografiar desde el espacio. Pero sin ese colapso lento, sin esos océanos vaciándose de oxígeno en pulsos sucesivos durante millones de años, sin esa presión que empujó a ciertos linajes fuera del agua y hacia la tierra firme, la historia de la vida compleja en este planeta habría tomado un camino completamente diferente. No sabemos si los dinosaurios habrían existido. No sabemos si los mamíferos habrían aparecido. No sabemos si algo parecido a un ser humano habría surgido alguna vez. Lo que sí sabemos es que el mundo que vivimos hoy, con toda su diversidad, con todos sus ecosistemas, con todas las formas de vida que lo habitan, es en parte el resultado de un apocalipsis que ocurrió hace 370 millones de años y que casi nadie recuerda. Y aquí llegamos al final del video de hoy. La extinción del Devónico no es la más famosa, pero es en muchos sentidos la más importante para entender por qué la vida en la Tierra tomó el camino que tomó. Y por qué tú estás aquí para escuchar esta historia. Si el video te pareció interesante, deja tu like. Ayuda muchísimo más de lo que parece. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Cada semana un evento, una criatura o un misterio del pasado que cambió el mundo sin que nadie lo recuerde. Hasta la próxima.